En la colonia más exclusiva de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, se alzaba una fortaleza de vidrio y mármol blanco, una mansión que valía millones de dólares, pero que por dentro estaba más muerta que un panteón. Dentro de esa jaula de lujo, dos niños, Mateo y Lucas, vivían prisioneros en sus propias sillas de ruedas, fantasmas silenciosos en un hogar helado. Su padre, el magnate Alejandro Garza, los trataba como un problema logístico, un recordatorio de la tragedia que él mismo había causado. 17 cuidadoras, las mejores pagadas del país, habían huido de esa casa, incapaces de soportar el silencio sepulcral y la frialdad de un padre que había olvidado cómo amar. Pero Alejandro no sabía que la candidata número 18, una mujer humilde llegada desde el corazón de Ecatepec, no venía solo a limpiar, venía a desenterrar los corazones que él había sepultado, y lo que haría con esos niños paralizaría al millonario de una forma que ni el peor colapso bursátil podría lograr. Alejandro Garza observaba la llegada de la nueva candidata desde la ventana de su despacho, un santuario de caoba y cuero que olía a encierro y whisky caro. No pensaba bajar. Era la 18ª entrevista en 6 meses. Todas eran iguales. Mujeres con currículums impecables, psicólogas infantiles, enfermeras pediátricas con maestrías. Todas fracasaban. Fracasaban porque intentaban gestionar a Mateo y Lucas. Fracasaban porque no podían soportar la opresiva atmósfera de culpa que emanaba de Alejandro, el hombre que 3 años atrás conducía el auto que se estrelló, matando a su esposa instantáneamente y quebrando las columnas vertebrales de sus hijos de 6 años. Desde entonces, Alejandro no vivía, administraba su penitencia y la casa era su celda de lujo. La mujer que caminaba por la acera de seguridad privada era diferente. No llegó en un Uber Black. Alejandro la vio bajar de un taxi colectivo en la avenida principal, caminar los últimos 500 metros bajo el sol, aferrando una carpeta de cartón desgastada. Se llamaba Sofía Ramírez. Tenía casi 40 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos contaban una historia de más dificultades que años. Su ropa era sencilla, impecablemente limpia, pero zurcida en el puño. Sus zapatos, aunque boleados, tenían las suelas gastadas. Había una dignidad en su postura que irritó a Alejandro. Ella no caminaba con la cabeza gacha, y eso, en su experiencia, significaba problemas. Esperaba sumisión, no dignidad. Cuando el timbre sonó, un eco agudo en los vastos y vacíos corredores, Alejandro bajó las escaleras de mármol, su rostro una máscara de indiferencia calculada. Preparaba mentalmente la entrevista. Sería corta. Le ofrecería un café, revisaría sus referencias, seguramente de casas mucho más modestas, y le diría educadamente que buscaban un perfil más clínico. Estaba harto de la esperanza. La esperanza era ruidosa y desordenada, y él había construido su vida alrededor del silencio y el orden absoluto. Abrió la pesada puerta de madera, listo para despacharla en menos de 10 minutos y volver a su miseria controlada. Pero Sofía Ramírez rompió el protocolo. Antes de que Alejandro pudiera decir buenos días, los ojos de ella pasaron por encima de él, ignorando al magnate, y se fijaron en el fondo del corredor. Allí, Mateo y Lucas, gemelos de 9 años, observaban la escena desde sus sillas de ruedas motorizadas, sus rostros pálidos y sin expresión, esperando como siempre ser ignorados. Eran parte del mobiliario, 2 tragedias convenientemente adaptadas. Entonces, Sofía hizo lo que ninguna de las 17 mujeres anteriores se atrevió a hacer. Ignoró por completo a Alejandro Garza. Caminó hacia el corredor y se arrodilló en el frío mármol, poniendo su rostro exactamente al nivel de los ojos de los niños. «Hola, guapos», dijo Sofía, y su voz, cálida y sin rastro de lástima,
Fue la primera nota de color en esa casa gris. Tienen el cabello más bonito que he visto. ¿Cómo se llaman? Mateo y Lucas se miraron, sus ojos abriéndose con una sorpresa casi dolorosa. Nadie se arrodillaba. Las enfermeras les hablaban desde arriba. Su padre apenas les hablaba. Lucas, el más tímido, el que no había dicho una palabra voluntaria en 6 meses, susurró apenas audible: «Yo soy Lucas, y él es Mateo». Sofía sonrió, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos cansados. «Es un honor conocerlos, Lucas y Mateo. Yo soy Sofía, y esos ojos tan listos me dicen que tienen muchas historias que contar». Alejandro observaba la escena desde la puerta, paralizado. Sintió una punzada de algo que no reconocía. ¿Ira? ¿Vergüenza? Era la facilidad con la que ella se había agachado, sin dudar, sin la incomodidad visible que todos mostraban ante las sillas de ruedas. Era la forma en que sus hijos rotos, la miraban como si fuera la primera persona real que veían en años. «Señora», dijo Alejandro finalmente, su voz saliendo más dura de lo que pretendía, interrumpiendo el momento. «¿Viene por el puesto de cuidadora?» Sofía se levantó, sacudiendo el polvo invisible de su falda. «Sí, señor Garza, y también para la limpieza. Traje mis referencias». La entrevista fue tensa. Se sentaron en la sala de estar, un espacio gigantesco con muebles de diseñador, cubiertos de plástico protector que nadie usaba. Los niños permanecieron en el corredor, espiando. Alejandro hojeó los papeles. Eran cartas escritas a mano de familias en colonias como la Narvarte o la Roma Sur. «Sofía es una bendición», decía una. «No solo limpiaba mi casa, cuidaba el alma de mis hijos». Otra decía: «Lloramos cuando tuvo que irse». Alejandro frunció el ceño, escéptico. «¿Tiene experiencia con niños con necesidades especiales, señora Ramírez?» No buscaba una amiga para sus hijos, buscaba una profesional que manejara horarios de medicamentos y terapia. Sofía lo miró fijamente, sin intimidarse por el entorno ni por su tono cortante. «Señor Garza, todos los niños tienen necesidades especiales. Algunos necesitan sillas de ruedas, otros necesitan lentes, otros solo necesitan que alguien les tenga paciencia. Pero al final todos necesitan lo mismo, que los vean, que alguien crea en ellos y les tenga respeto». Hubo un silencio. Alejandro quería descartarla. No tenía títulos, no tenía diplomas de enfermería, pero estaba desesperado, y había algo en la forma en que los niños seguían mirando desde el pasillo. «El puesto es de interna, 6 días a la semana, las instrucciones de la fisioterapeuta y los menús están en la cocina». Sofía aceptó el salario, que era una miseria para los estándares de Lomas, pero una fortuna para ella, y comenzó al día siguiente. Los primeros días fueron de observación silenciosa. Alejandro se iba a las 7 de la mañana a sus oficinas en Santa Fe y no regresaba hasta después de las 10 de la noche. Las únicas instrucciones que dejaba eran clínicas, horarios estrictos de medicamentos, la dieta blanda y sin sabor que había diseñado un nutriólogo, y las horas de fisioterapia pasiva. Trataba a sus hijos como expedientes médicos andantes. Sofía anotaba todo en una libreta vieja y su corazón se encogía con cada regla estéril. Esa casa lo tenía todo. Una despensa llena de comida orgánica importada, juguetes carísimos aún en sus cajas, consolas de videojuegos de última generación. Pero no tenía vida, no había risas, no había desorden. Era un museo donde los niños existían, pero no se les permitía vivir. En la tercera mañana, después de que el Mercedes blindado de Alejandro saliera por el portón, Sofía hizo algo radical. Caminó hacia la televisión de 80 pulgadas que dominaba la sala de juegos y la apagó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo y Lucas la miraron, aterrados, como si hubiera cometido un sacrilegio. «¿Qué les gusta hacer?»,
preguntó Sofía, sentándose en el suelo alfombrado frente a ellos, cruzando las piernas como una niña más. Mateo, usualmente el más parlanchín de los dos, se encogió de hombros. «Vemos la tele. Papá dice que es mejor que no nos movamos mucho». Sofía sintió un nudo en la garganta. «Eso es lo que hacen, pero ¿qué les gusta? Si pudieran hacer cualquier cosa en el mundo, ¿qué sería?» Lucas miró a su hermano, luego a ella, y susurró tan bajo que casi no se oyó. A mí me gustaba pintar, antes». El antes flotó en el aire, refiriéndose a antes del accidente, antes de la muerte de su madre, antes de que todo se volviera gris. ¿Gustaba? ¿Y por qué dejaste de hacerlo?, preguntó Sofía. Suavemente, Lucas bajó la mirada. Porque a nadie le importa y ensuciamos. Sofía contuvo las lágrimas de rabia. Pues a mí me importa, y apuesto a que dibujas 1000 veces mejor que yo. ¿Y saben qué? El desorden se limpia. ¿Qué tal si convertimos esa pared blanca y aburrida de allí en la galería de arte más increíble de todo México? Los ojos de los niños mostraron un tímido brillo. Esa tarde, Sofía usó parte de su primer sueldo para comprar papel craft barato, botes de pintura de agua y pinceles en una papelería de barrio. Los días siguientes, Sofía no hizo terapias milagrosas. Simplemente trató a Mateo y Lucas como lo que eran, niños de 9 años. Movió los pesados y caros sofás de la sala, creando un enorme espacio abierto en el suelo. Extendió el papel craft. Les enseñó a mezclar colores. Al principio, los niños tenían miedo de ensuciarse. «Papá se va a enojar». «No se va a enojar si ve lo artistas que son», les aseguró ella. Y entonces, la magia ocurrió. Empezaron a pintar con las manos, a reírse cuando se manchaban la cara, a crear mundos fantásticos en el papel. Mientras los niños pintaban, Sofía iba a la cocina. Tiró el menú del nutriólogo a la basura. Revisó la despensa y el refrigerador, llenos de cosas caras pero sin alma. Empezó a cocinar de verdad. Hizo sopa de fideo, arroz rojo, albóndigas en chipotle y agua de Jamaica. La casa, que siempre había olido a antiséptico y a la cera cara del piso, comenzó a oler a hogar. Por primera vez en 3 años. Olía a comida casera, a especias, a algo vivo. Los niños comieron con un apetito que no habían mostrado en años, sus pequeñas manos manchadas de pintura y salsa de tomate. Un jueves por la tarde, una junta importante de Alejandro en Santa Fe se canceló. Decidió volver a casa temprano, algo que no había hecho desde el accidente. Eran las 5 de la tarde. Mientras caminaba por el largo pasillo de entrada, notó algo. El silencio se había roto. Escuchaba música. Era una cumbia suave. Y debajo de la música escuchaba risas. No risas de la televisión, risas reales, infantiles. Se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. Temía lo que iba a encontrar. Abrió la puerta de la sala de estar y se quedó absolutamente paralizado. La habitación, normalmente un santuario de diseño minimalista, era un caos glorioso. Había papel extendido por todo el piso de mármol, manchas de pintura azul y amarilla en las alfombras persas. Y en medio de todo estaba Sofía, sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, las manos cubiertas de pintura verde, riendo a carcajadas. Y sus hijos estaban riendo también. Mateo tenía una mancha roja en la nariz. Lucas tenía las manos cubiertas de morado. Los 3 estaban pintando un mural gigante que parecía una jungla con animales imposibles. La luz del sol entraba por los ventanales, iluminando el polvo y el color. «¡Papá!», gritó Mateo al verlo. Y por primera vez en 3 años no había miedo en su voz, había emoción. «Mira lo que hicimos. Sofía nos enseñó a hacer un león morado que vuela». Alejandro no podía moverse, las palabras no le salían, solo podía mirar la escena, el desorden, la alegría vibrante en los rostros de sus hijos. Miró a Sofía, que se levantaba rápidamente.
su rostro pasando de la alegría a la preocupación al ver la expresión de shock de su jefe. Señor Garza, yo voy a limpiar todo, lo prometo. Es solo que están felices, la interrumpió Alejandro. Su propia voz sonaba rota, extraña. Yo no los había oído reír. No terminó la frase. No podía. Sentía que algo se rompía dentro de su pecho, una coraza de hielo que había construido meticulosamente durante 3 años. Sin decir una palabra más, dio media vuelta, subió corriendo las escaleras hasta su despacho y cerró la puerta con llave. Y allí, Alejandro Garza, el hombre que controlaba un imperio financiero, el hombre que no había derramado una lágrima en el funeral de su esposa, se sentó en el suelo y lloró. Lloró por la culpa, por un tiempo perdido y porque una mujer humilde en 3 días había hecho lo que él no pudo en 3 años, devolverles la vida a sus hijos. Esa noche, por primera vez desde que Sofía había llegado, Alejandro bajó a cenar. Encontró la mesa del comedor, usualmente vacía, puesta de forma sencilla. Sofía había preparado chiles rellenos. El aroma llenaba la casa. Los niños ya estaban sentados, sus rostros limpios pero sus ojos brillantes. ¿Puedo cenar con ustedes?, preguntó Alejandro, sintiéndose como un extraño en su propia casa. La sorpresa en los rostros de sus hijos fue un golpe doloroso. «Claro, papá», dijo Lucas, sonriendo tímidamente. Comieron en silencio al principio, un silencio diferente, ya no opresivo, sino expectante. Alejandro no sabía cómo hablar con ellos, había olvidado el lenguaje de la paternidad. Fue Sofía quien rompió el hielo, sirviendo la comida con naturalidad. Mateo le estaba contando a Lucas que quiere dibujar un cohete que llegue a la luna, ¿verdad? ¿Mateo? El niño asintió con entusiasmo y de repente empezó a hablar. Habló del mural, de los colores, de cómo Sofía dijo que tenían talento. Alejandro solo escuchaba, bebiendo cada palabra como si fuera agua en el desierto. Se dio cuenta de que no sabía nada de sus hijos, excepto sus diagnósticos médicos. No sabía que a Mateo le gustaba el espacio. No sabía que a Lucas le gustaba el color morado. Las semanas siguientes trajeron una transformación gradual, pero profunda. Sofía no solo limpiaba y cocinaba, integraba a los niños en todo. Les enseñó a cocinar desde la altura de sus sillas, poniendo los ingredientes a su alcance, dejándolos mezclar y ensuciarse. Los hacía sentir capaces, útiles. Transformó la aburrida fisioterapia, que siempre había sido una batalla de lágrimas, en una carrera de obstáculos. Ponía música de salsa a todo volumen y los hacía bailar en sus sillas, moviendo los brazos, fortaleciendo sus torsos mientras reían. Compró semillas baratas y empezaron un pequeño huerto en macetas adaptadas en el balcón. Alejandro empezó a cambiar su rutina. Ya no se quedaba en la oficina hasta las 10. Empezó a llegar a las 8, luego a las 7. Pronto estaba saliendo de Santa Fe a las 5, inventando excusas sobre el tráfico, solo para llegar a tiempo de ver las actividades de la tarde. Observaba desde la distancia al principio, todavía temeroso de esa nueva y frágil felicidad. Veía a Sofía leerles cuentos con voces exageradas. Veía a sus hijos participar en lugar de solo recibir cuidados pasivos. La casa estaba viva y era gracias a ella. Una noche encontró a Sofía en la cocina, preparando chocolate caliente para los niños antes de dormir. Ella tarareaba una vieja canción de cuna. «Han cambiado mucho», dijo él, recargado en el marco de la puerta. Sofía se sobresaltó sin haberlo oído llegar. «Ellos siempre fueron así, señor Garza. Solo estaban escondidos». Alejandro tragó saliva. «Y fui yo quien los escondió. Yo, después del accidente, pensé que si los mantenía quietos, seguros, clínicos, nada más malo podría pasarles. Construí un hospital, no un hogar».
Sofía dejó de batir el chocolate y lo miró con una compasión que lo desarmó. Usted tenía miedo, señor. Miedo de perder lo poco que le quedaba. Creyó que proteger era lo mismo que amar. Pero el amor no es mantener a la gente en cajas de cristal, señor Garza. El amor es ensuciarse con ellos. Es estar presente. Las palabras de ella lo golpearon con la fuerza de una verdad que había estado evitando. No sé cómo estar presente, confesó él, su voz apenas un susurro. Cuando los miro, solo veo el accidente, solo veo lo que no pude evitar, veo mi fracaso. Entonces es hora de que empiece a ver lo que sí puede construir, respondió ella suavemente. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las palabras de Sofía resonaban en su mente. Se levantó y fue al cuarto de los niños, algo que evitaba hacer. La puerta estaba entreabierta. Vio a Mateo y Lucas durmiendo pacíficamente. Las paredes, antes blancas y estériles, ahora estaban cubiertas con sus dibujos. Había un cohete, una jungla, un sol morado. Se sentó en el pasillo, justo afuera de su puerta, y por primera vez desde la muerte de su esposa, veló el sueño de sus hijos, simplemente escuchándolos respirar. A la mañana siguiente, Alejandro hizo algo que no había hecho en años. Entró a la cocina antes que nadie e intentó preparar el desayuno. Fue un desastre. Quemó los hot cakes y el café salió terriblemente fuerte. Pero cuando Mateo y Lucas bajaron y vieron a su padre en la cocina, con un mandil puesto y harina en la cara, sus sonrisas iluminaron la habitación. «¡Hiciste hot cakes!», exclamó Lucas. «Bueno, intenté», dijo Alejandro riendo. «Creo que parecen más bien monstruos quemados». Y los tres rieron. Sofía observó la escena desde la puerta y retrocedió en silencio, dándoles el espacio para que esa familia rota comenzara a sanar. Conforme la relación de Alejandro con sus hijos se reconstruía, algo más comenzó a florecer, algo inesperado y peligroso. La gratitud que sentía por Sofía empezó a transformarse. Empezó a notar la forma en que sus ojos brillaban cuando reía con los niños. Empezó a admirar la fuerza tranquila con la que manejaba la casa. Las conversaciones nocturnas en la cocina se hicieron más largas. Ya no hablaban solo de los niños, hablaban de sus vidas. Él le contó sobre la presión de su imperio. Ella le contó sobre su vida en Ecatepec, sobre cómo había enviudado joven y había luchado para salir adelante, siempre con dignidad. Él era el patrón millonario, ella era la empleada humilde. El mundo, especialmente el mundo elitista de Lomas de Chapultepec, no vería esa conexión con buenos ojos. Pero en la burbuja de esa casa que sanaba, las líneas de clase comenzaron a borrarse. Eran solo un hombre y una mujer, ambos heridos por la vida, encontrando consuelo el uno en el otro. Una noche, después de que los niños dormían, estaban sentados en la cocina, compartiendo una taza de té. «Usted nos salvó, Sofía», dijo él. «Usted trajo la luz de vuelta». Ella bajó la mirada incómoda. «Ustedes me salvaron a mí, señor Garza. Me dieron un propósito». «Alejandro», dijo él. «Por favor, llámame Alejandro». Ella levantó la vista, y en la quietud de la cocina, la tensión era palpable. Él quería agradecerle, quería decirle que la admiraba, quería algo más. Pero ambos sabían que estaban en un terreno peligroso. Cualquier movimiento en falso podría destruir el frágil equilibrio que habían construido. Así que él solo sonrió, le dio las buenas noches y se fue a su cuarto con el corazón más confundido y más vivo de lo que había estado en una década. La casa ya no era un mausoleo. Se estaba convirtiendo en un hogar, pero la felicidad, como siempre, atrae sombras, y una tormenta se estaba formando en el horizonte. La tormenta tenía nombre: Doña Isabel Garza, la madre de Alejandro. A diferencia de la historia original, no era la abuela materna, sino la paterna, una matriarca de la alta sociedad de Monterrey.
una mujer forjada en el acero del dinero viejo y las apariencias. Culpaba a Alejandro, no solo por el accidente, sino por la debilidad que mostró después, manchando el apellido Garza con su luto descontrolado. No había visitado la casa en meses, asqueada por el ambiente de enfermedad. Pero los rumores de que Alejandro estaba mejorando y de que la casa estaba diferente llegaron a sus oídos. Decidió hacer una visita sorpresa. Doña Isabel llegó un martes por la mañana en su Jaguar con chofer, vestida de lino impecable y oliendo a un perfume caro y autoritario. Lo que encontró la horrorizó. La casa, antes un ejemplo de orden y buen gusto, estaba desordenada. Había juguetes en el piso de la sala. Las paredes de la cocina estaban cubiertas de dibujos infantiles pegados con cinta. Y olía a frijoles. En el jardín vio a sus nietos, los herederos Garza, sentados en el pasto, riendo mientras una mujer con ropa de sirvienta les ayudaba a plantar tomates en una maceta. ¿Qué significa esto, Alejandro?, siseó Isabel, su voz cortando el aire cálido. ¿Quién es esa mujer y por qué mis nietos están cubiertos de tierra como si fueran hijos de campesinos? Alejandro, que por primera vez en años se sentía fuerte, se enderezó. Madre, ella es Sofía Ramírez, es la cuidadora de los niños, y gracias a ella, Mateo y Lucas están volviendo a ser niños. Isabel la miró con absoluto desdén. ¿Una cuidadora? Parece una sirvienta. ¿Dónde están sus credenciales? ¿Dónde está la enfermera certificada que te ordené contratar? Isabel pasó la tarde en la casa como un inspector de sanidad, observando cada interacción. Vio cómo los niños buscaban a Sofía, cómo le sonreían, cómo la obedecían con cariño y no con miedo. Y esto, en lugar de alegrarla, la enfureció. Vio la conexión obvia entre su hijo y esa oportunista. Vio cómo Alejandro miraba a Sofía. Para Isabel, esto no era sanación, era una desgracia, una humillación. Su hijo, el CEO de Minden Synthesis Garza Holdings, enamorándose de la servidumbre. Era una afrenta a la memoria de su difunta esposa y al estatus de la familia. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Isabel acorraló a Alejandro en su despacho. «Vas a despedir a esa mujer inmediatamente», ordenó. «No, madre, no lo haré. Ella es lo mejor que nos ha pasado». Los ojos de Isabel se volvieron fríos como el hielo. «Alejandro, no me obligues a hacerlo. Estás emocionalmente inestable desde el accidente. Has permitido que una extraña sin educación se infiltre en tu casa y manipule a tus hijos vulnerables. Estás teniendo un comportamiento inapropiado con una empleada. Si no la despides esta noche, mañana mismo mis abogados presentarán una moción para declarar tu incompetencia y solicitar la custodia total de Mateo y Lucas. Los alejaré de ti y de esta influencia vulgar». El mundo de Alejandro se vino abajo. La amenaza era real. Su madre tenía el poder, las conexiones y la crueldad para hacerlo. Un juez vería a un padre viudo, aún en duelo, que había despedido a 17 profesionales para quedarse con una sirvienta sin títulos de la que claramente estaba enamorado. Perdería a sus hijos. El miedo, ese viejo miedo paralizante que Sofía había logrado disipar, regresó con una fuerza devastadora. Miró a su madre y vio la determinación en sus ojos. Sabía que había perdido. Había elegido la cobardía para proteger lo que más amaba. Encontró a Sofía en la cocina, guardando los últimos platos. Le costaba respirar. «Sofía, tenemos que hablar». Ella vio la agonía en su rostro y supo que algo terrible había pasado. Es su madre, ¿verdad? Alejandro no pudo mirarla a los ojos. Ella cree que no eres la influencia adecuada. Cree que nuestra relación es inapropiada. El rostro de Sofía palideció. «Nuestra relación. No tenemos una relación, Alejandro. Solo somos dos personas que cuidan de dos niños». Él asintió miserable. «Lo sé, pero ella no lo ve así.
y va a usarlo para quitarme a Pines y entonces los niños. ¿Entonces qué?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Sofía, no puedo perderlos. Son todo lo que me queda. Ella tiene abogados, tiene poder. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No era la amenaza de la anciana lo que dolía, era la rendición de él. Entonces, ¿me está pidiendo que me vaya? Alejandro finalmente la miró, sus ojos llenos de lágrimas de autodesprecio. Te daré lo que quieras. Dinero, una casa, lo que sea, pero no puedes estar aquí cuando ella vuelva mañana. Por favor, Sofía, lo hago para protegerlos. Sofía lo miró durante un largo segundo y toda la calidez en sus ojos desapareció, reemplazada por una profunda y fría decepción. Usted no ha cambiado nada, señor Garza. Sigue siendo un cobarde. Huyó de sus hijos después del accidente, escondiéndose en su oficina, y ahora huye de su madre, sacrificándome a mí. Usted no está protegiendo a sus hijos, se está protegiendo a usted mismo de la lucha. Sacó un sobre arrugado de su bolsillo y puso sobre la mesa el dinero de la semana. No quiero su dinero, quiero mi dignidad. Dio media vuelta y caminó hacia su pequeño cuarto en el área de servicio. Subió a su cuarto y empacó sus pocas pertenencias en la misma maleta de lona con la que llegó. Le tomó 5 minutos. Toda su vida en esa casa cabía en una maleta, pero no podía irse sin despedirse de ellos. Fue al cuarto de los niños. Estaban despiertos, como si supieran que algo andaba mal. Sofía, ¿qué pasa? ¿Papá está enojado por el desorden?, preguntó Mateo. Ella se arrodilló entre las 2 sillas de ruedas, luchando por contener sus propias lágrimas. No, mis amores, no es eso. Es solo que tengo que irme. ¿Irte? ¿A dónde?, gritó Lucas, y el pánico se apoderó de su voz. Hicimos algo malo. ¿Fue porque rompí el plato ayer? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No, dijo Sofía, abrazándolos a ambos, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar. Ustedes son perfectos. Son los niños más fuertes y maravillosos que conozco. Pero a veces los adultos complican las cosas. Y necesito irme para no causarle problemas a su papá. No te vayas, sollozó Mateo, aferrándose a su cuello. Eres nuestra familia. No te vayas. Y ustedes siempre serán mi familia, susurró ella, su corazón rompiéndose en 1000 pedazos. No importa dónde esté, escúchenme. Nunca dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo. Ustedes pueden hacer todo. Pueden pintar, pueden plantar, pueden reír. No dejen que nadie les apague la luz. Les dio un último beso en la frente, se levantó y caminó hacia la puerta sin mirar atrás, porque si lo hacía, no podría irse. Dejó a los 2 niños llorando desconsoladamente en la oscuridad de su habitación. Cuando bajó, Alejandro estaba en el vestíbulo sosteniendo un sobre grueso, seguramente lleno de dinero. Sofía, por favor. Ella pasó junto a él, sin mirarlo. Quédese con su dinero, señor Garza. Úselo para comprarles más. Juguetes caros que no usarán. Abrió la puerta principal y salió a la noche fría de Lomas. Alejandro se quedó solo en el vestíbulo de mármol, sosteniendo el dinero, escuchando los llantos de sus hijos en el piso de arriba y el eco de la puerta principal cerrándose. En ese momento se dio cuenta de que acababa de cometer el error más grande de su vida. La casa volvió a ser un mausoleo. Los días que siguieron fueron peores que los que siguieron al accidente. Doña Isabel cumplió su palabra y, al día siguiente, envió a una profesional, una mujer llamada Inés, una terapeuta certificada con uniforme blanco y un rostro que parecía tallado en piedra. Era eficiente, clínica y fría. La casa volvió a oler a antiséptico. La música se detuvo. Las pinturas fueron retiradas de las paredes y guardadas. La comida volvió a ser un menú funcional y sin sabor.
Mateo y Lucas se apagaron, dejaron de hablar, dejaron de sonreír, se negaron a salir de su habitación. Alejandro intentaba hablar con ellos, pero lo miraban con una mezcla de tristeza y acusación que lo destrozaba. La nueva terapeuta le entregaba reportes diarios. Los pacientes están apáticos, se niegan a cooperar con los ejercicios de motricidad. Recomiendo una evaluación psicológica para tratar su dependencia de la cuidadora anterior. Eran pacientes de nuevo, ya no eran niños. Alejandro vagaba por la casa vacía. El silencio era una acusación constante. Cada rincón le recordaba a Sofía. El balcón con las macetas ahora secas, la cocina fría, la sala impecable y muerta. Al cuarto día, Alejandro bajó a desayunar y encontró la mesa vacía. La terapeuta Inés le informó que los niños se negaban a comer. Subió al cuarto. Los encontró sentados frente a la ventana, mirando el jardín que Sofía había empezado. «Chicos, tienen que comer». Inés preparó su desayuno. «No tenemos hambre», respondió Mateo, su voz plana. «Pero son sus favoritos. Avena con fruta». Lucas se giró lentamente y lo miró, sus ojos de 9 años llenos de una claridad devastadora. No es la avena de Sofía. Ella le ponía canela. Alejandro se sentó en la cama de Mateo. «Hijos, sé que están enojados conmigo». «No estamos enojados, papá», dijo Lucas, su voz temblando. «Estamos tristes. Dejaste que la abuela te asustara. Dejaste que se llevara a Sofía. No lo entienden. Lo hice para protegerlos. Ella iba a... ¿Iba a qué?», interrumpió Mateo, su voz subiendo con una ira que Alejandro nunca había visto. «¿Iba a decirnos que estamos rotos? Ya lo sabemos. Iba a decir que Sofía no tenía títulos. No nos importa. Ella nos hacía felices. Ella nos hacía sentir normales». Lucas comenzó a llorar en silencio. «Cuando mamá murió en el accidente, la perdimos a ella. Estábamos tristes, pero te teníamos a ti, aunque nunca estabas. Luego llegó Sofía y fue como si pudiéramos respirar otra vez. Y tú la echaste. Nos hiciste perderla también, papá. Ya no aguantamos perder a nadie más». Las palabras de sus hijos lo golpearon con más fuerza que la amenaza de su madre. Sus hijos de 9 años tenían más valor y más claridad emocional que él. Se dio cuenta de que, al intentar evitar una pelea, había sacrificado lo único que importaba. Había validado la acusación de su madre. Era un cobarde incompetente. Esa noche, Alejandro no durmió. Caminó por la casa, viendo los fantasmas de la felicidad reciente. Vio los dibujos que Sofía había escondido en un cajón para salvarlos. Vio la pequeña planta de albahaca que ella mantenía en la ventana de la cocina. Tomó una decisión. A las 5 de la mañana entró al cuarto de la terapeuta. «Inés, está despedida. Por favor, recoja sus cosas». La mujer lo miró sorprendida, pero la frialdad en los ojos de Alejandro no admitía discusión. Luego fue al cuarto de sus hijos. «Empaquen una mochila pequeña. Vamos a salir». Alejandro no tenía idea de dónde vivía Sofía, solo la dirección de Ecatepec en su solicitud de empleo, una dirección de hacía 5 años. Condujo su Mercedes fuera de 1900 Lomas, cruzando la ciudad hacia el vasto y caótico Estado de México. Se sentía como si estuviera cruzando a otro mundo. Las calles eran estrechas, llenas de gente, de ruido, de vida. Era lo opuesto a su mansión silenciosa. Los niños miraban por la ventana, asombrados y asustados. «¿A dónde vamos, papá?» «Vamos a corregir mi error. Vamos a buscar a Sofía». La dirección era una vecindad en una calle sin pavimentar. Una mujer mayor barría la entrada. «¿Busca a alguien?» «Busco a Sofía Ramírez». «¿Vive aquí?» La mujer entrecerró los ojos. «Uf, no. La Sofía se mudó hace años, desde que murió su esposo, pero la veo a veces. Trabaja. Creo que estaba vendiendo dulces en el metro o limpiando oficinas por la noche en la colonia Roma». Alejandro sintió un vacío en el estómago. Ella estaba sola,
luchando, mientras él vivía en el lujo. Le dio las gracias a la mujer y volvió al coche. No iba a rendirse. Pasó todo el día buscándola. Fue a las oficinas de la Roma. Preguntó en las estaciones del metro. Los niños esperaban en el coche, pacientes por primera vez, entendiendo la misión. Al caer la tarde, estaba a punto de darse por vencido. Decidió probar en un último lugar, un pequeño mercado sobre ruedas cerca de donde la anciana dijo que la había visto. Y allí, bajo una lona de plástico, la vio. Estaba ayudando a una anciana a vender verduras. Se veía más delgada, más cansada, pero la misma dignidad estaba allí. Alejandro bajó del coche. Mateo y Lucas lo vieron desde la ventanilla trasera. ¡Sofía!, gritó él, corriendo entre los puestos. Ella levantó la vista, sus ojos se abrieron con incredulidad y luego se endurecieron. ¿Qué hace aquí, señor Garza? ¿Viene a asegurarse de que no me acerque a su familia? Él se detuvo frente a ella sin aliento. Vengo a suplicarte. Fui un cobarde, fui un idiota. Dejé que mi madre me aterrara, pero mis hijos me mostraron la verdad. No te estaba protegiendo a ti, me estaba protegiendo a mí, y casi los pierdo por eso. Alejandro, no puedo, dijo ella, su voz temblando. Su madre tiene razón, yo no tengo títulos, soy una limpiadora, un juez. Al diablo con el juez, la interrumpió él. Que venga mi madre, voy a pelear. Voy a probar en cualquier tribunal que mis hijos estaban muriendo conmigo y volvieron a vivir contigo. Tienes el único diploma que importa, Sofía, el del amor, el de la decencia. Por favor, ven a casa. Ella lo miró, buscando la mentira, buscando la debilidad, pero solo vio a un hombre roto, desesperado y por primera vez honesto. «Papá, ¿qué pasa?», se escuchó una voz. Mateo y Lucas habían logrado bajar del coche, arrastrándose por el suelo polvoriento del mercado, avanzando con sus brazos hacia ellos. «¡Sofía!», gritó Lucas, y se arrastró más rápido. La gente del mercado se detuvo a mirar. Sofía soltó un sollozo, corrió hacia ellos y se arrodilló en la tierra, abrazando a los dos niños sucios. «Mis niños, mis niños». Alejandro se arrodilló junto a ellos, formando un círculo de tres en medio del tianguis. «Por favor, Sofía, ven a casa. No somos una familia sin ti». Ella lloró, asintió y dijo: «Vamos a casa». Cuando llegaron a la mansión de Lomas, la encontraron. Doña Isabel estaba en la sala de estar, furiosa. «¿Dónde estaban? ¿Y qué hace esta mujer aquí de nuevo?». Alejandro entró, flanqueado por Sofía, que sostenía las manos de ambos niños en sus sillas. «Madre, Sofía es parte de esta familia. Ella se queda». Isabel se puso pálida de rabia. «Alejandro, lo advertí. Llamaré a mis abogados ahora mismo. Perderás a tus hijos». «Adelante, madre. Llámelos», dijo Alejandro, su voz firme como el acero. «Pero ellos pelearán contra todos nosotros». «Abuela», dijo Mateo, su voz clara y fuerte, «amamos a Sofía. Ella nos enseñó a reír. Papá nos enseñó a tener miedo. Queremos quedarnos con Sofía». Lucas, el tímido Lucas, avanzó en su silla. «Si intentas llevarnos, le diremos al juez que nos dejas tristes. Le diremos que tú eres la que nos hace daño, no ella. Mamá querría que fuéramos felices, y Sofía nos hace felices». Doña Isabel miró a sus nietos, a la determinación en sus rostros. Vio a su hijo, que ya no era un hombre asustado. Vio la unión de esa familia rota. Y por primera vez en su vida, la matriarca de hierro se quebró. Vio que había perdido. La reconciliación no fue inmediata. Doña Isabel se retiró, humillada pero derrotada. Dejó caer el proceso de custodia. Alejandro y Sofía comenzaron a construir su vida, no como patrón y empleada, sino como iguales. Tuvieron que enfrentar el juicio de la sociedad, los susurros en el club de golf, las miradas en Polanco, pero ya no les importaba. Alejandro invirtió su dinero no en más terapias frías, sino en vida. Adaptó la casa,
Construyó rampas hacia el jardín. Instaló un pequeño estudio de música para Lucas, que descubrió un talento increíble para el piano. Un año después, en ese mismo jardín donde Sofía había plantado tomates, Alejandro se arrodilló frente a ella. Esta vez no era por desesperación, era por amor. Sofía Ramírez, entraste a esta casa buscando trabajo y nos diste salvación. Me enseñaste a ser padre, les enseñaste a mis hijos a ser niños. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser oficialmente la madre de esta familia loca y desordenada? Ella, llorando y riendo, dijo que sí. La boda fue pequeña, en el jardín. Mateo y Lucas fueron los padrinos, vestidos de traje, radiantes de orgullo. Los años pasaron. Los niños crecieron, convirtiéndose en adolescentes extraordinarios. Mateo, apasionado por la astronomía, ganó una beca para estudiar astrofísica. Lucas se convirtió en un compositor. Su música, llena de dolor y esperanza, tocaba el alma de quienes la escuchaban. Nunca caminaron, pero volaron. Alejandro aprendió que el éxito no se mide en acciones bursátiles, sino en cenas familiares. Y Sofía, la mujer humilde de Ecatepec, demostró que el verdadero milagro no era físico. El verdadero milagro fue emocional. Fue transformar una tumba de mármol en un hogar vibrante, probando que el amor, la dignidad y la presencia son la única terapia que realmente puede curar un alma rota.